Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Avanzamos en Bloque, el podcast en el que hablamos de innovación y nuevas tecnologías. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos ha acompañado durante una gran parte de este camino y de este recorrido. Y muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, pero Mario Valle está hoy con nosotros. ¿Qué pasó, queridísima Carla? ¿Cómo estás? Me da Muy muchísimo bien. gusto estar contigo. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Se llama Avanzamos Bloque. Avanzamos en Bloque. En Bloque. En Bloque. Pues un saludo para todas las personas que están viendo el podcast Avanzamos en Bloque. Un saludo a todo el municipio. Que eres Nos muy hemos famoso en visto- Querétaro. Eres muy famoso en Querétaro. Y Querétaro es muy famoso en mi corazón. Muy bien. Entonces, muy pronto espero estar de regreso. La verdad, como tú sabes, estuve ya más de un año, 2 meses, casi 3 meses viviendo por allá, organizando el Queretaverso junto con ustedes en ese entonces, hablando de Bloque, y la verdad es que convencidísimo del talento tremendo que existe en tu ciudad, en tu estado, con muchas ganas de regresar. La verdad es que he regresado solamente un par de veces, pero por razones meramente sociales. Espero regresar por razones de chamba pronto. Esperemos que sí. Querétaro te está esperando. Venga. Siempre nos preguntan por ti. Siempre preguntan que dónde está Mario Valle. No le quería deber dinero a nadie, que conste. Pero por eso nos preguntan, de hecho. Sí. Ah. ¿Dónde está Mario? Oye, a ver, para los que no te conocen, platícanos un poquito Claro. de tu historia, de qué has hecho, para que Muchas gracias. sepan un poco más de ti. Claro que sí, bueno, pues mi nombre es Mario Valle, soy un afortunado trabajador de la industria de videojuegos desde hace 25 años, imagínate, cumplo 25 años justamente este 2023 cumplí 25 años trabajando en la industria. He trabajado en distintas trincheras, una de ellas, que es de hecho un poco la razón por la cual estoy en estos últimos meses acá en México, es una iniciativa que fundamos, como tú sabes, en 2002, que es el EGS, que es el que me tiene muy contento acá colaborando de manera más directa. Tenemos un pequeño fondo de inversión que también conoces muy bien, se llama Altered Ventures y que invierte en videojuegos. Pero la verdad es que he hecho de todo alrededor de la industria de videojuegos. Estuve en Electronic Arts, fui el director de EA para América Latina. Para quien no ubique Electronic Arts, que bueno, si eres gamer seguramente lo ubicas. EA es la empresa que hacía en ese entonces, cuando todavía se llamaba así, el FIFA, Sims, Need for Speed y otros títulos muy famosos, todo lo de EA Sports, etc. En 2006 me dieron la oportunidad de ser la persona que abriera las oficinas de la empresa en América Latina. Me tocó estar al frente de EA en América Latina por aproximadamente habrán sido casi 6 años. Y en 2010, también como bien sabes, me invitaron a vivir y a trabajar a las oficinas centrales en Silicon Valley, ahí en Redwood Shores. Y tengo 14 años viviendo en California, independientemente de que ya llevo un buen ratito acá en Ciudad de México por la organización del Ay, EGS. que vives en todos lados, ¿sabes? Un poco también medio nómada, particularmente desde el 2016-2017, con mucha más intensidad desde el 2018-2019. Luego la pandemia me encerró un año junto con mis hijas, pero después prácticamente, pues ahí estuve el 2022, casi 3 meses con ustedes. Estuve en Lisboa hasta hace poco tiempo, también viviendo ahí. Bueno, pues ahí fue menos tiempo, un poco más de un mes. Bogotá, Florencia, un poco por un evento al que me invitaron y me quedé ahí algunas semanas. Sí, lo cierto es que sí, o sea, tú sabes, si me conoces, tengo una maleta y agarro camino y estoy por todos lados. Pero ahora estoy verdaderamente contento de estar, no solamente desde Altered Ventures, sino como Mario Valle, de regreso a una de mis cunas, que es el que antes se llamaba el Electronic Game Show, que ahora se llama el Entertainment Gaming Show, Okay. y que es el que sucede en noviembre, donde ustedes han participado también. El año pasado participaron, este año sucede el 17, el 19 de noviembre. Y yo me quedé con muchas ganas de participar, como bien te acordarás. El año pasado estábamos organizando el evento, después de que hicimos Queretaverso, en agosto, ahí en el Centro de Convenciones de Querétaro. Yo poco tiempo después
fui a San Francisco y si no me equivoco me fui casi inmediatamente a Abu Dhabi por temas de trabajo y estuve en Abu Dhabi durante todo noviembre casi, ¿no? Regresé de hecho a finales de noviembre, principios de diciembre a San Francisco, lo cual por un lado estuvo muy bien, pero por otro lado me quedé verdaderamente con muchas ganas de... Sí, pero no estuviste en el evento físicamente. Lo estuve viendo en stream, yo ayudé a hacer tanto Queretaverso, que sí estuve, como el EGS, pero la verdad es que mi nivel de involucramiento no fue tanto y a la hora de que lo hicimos ahí en el World Trade Center, donde se vuelve a repetir, pues no pude ir, me quedé con ganas y este año, pues como tú sabes, Jorge y yo tenemos 18, 19 años trabajando juntos y le dije, oye mi hermano, pues ahora sí quiero involucrarme de lleno y ahí estoy con el equipo, ayudando, coordinando y con planes bien interesantes para el 2024, no solamente alrededor de EGS, sino de muchas otras cosas que estamos haciendo y específicamente con el fondo, contento también porque se completó, digamos, un primer ciclo, ¿no? El primer ciclo que te tocó a ti. Quiero que me platiques un poco y perdón que te interrumpa. Justamente me quería ir un poco esta parte de el fondo. ¿En qué momento te sales tú de EA? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo empezaste a ver ese potencial? Y cómo ha ido creciendo y cómo ha ido morfándose. Tiene que ver directamente con lo que ustedes están haciendo en Bloque y la visión que tuvo Luis, Rodrigo, tú y el equipo, totalmente. Cuando yo entro a Electronic Arts, entro en 2006, la industria de videojuegos ya era una industria de por lo menos unos 60, 70 mil millones de dólares en ese entonces. Una industria gigantesca, ya para ese entonces mayor o más grande que la industria del cine y la industria de la música, que desde el 2003 los videojuegos rebasaron, digamos, por ventas mundiales a estas otras dos industrias. Y que esto es mucho antes de pandemia, que mucha gente cree. Esto es 2003. ¿No? Desde ese momento. 2003 fue el primer año en que los videojuegos rebasaron por ventas mundiales, tanto a música como a cine. Y bueno, pues el crecimiento nunca paró, el crecimiento fue totalmente exponencial. Cuando a mí me toca abrir las oficinas de EA, con el EGS ya llevábamos 4 años, el EGS lo montamos y lo fundamos en mayo del 2002, fueron 50,000 personas al World Trade Center, en el 2003 Nintendo participó por primera vez, Xbox ya había participado, EA participó y muchas otras compañías de videojuegos que no estaban volteando a ver América Latina. Y ahora te digo por qué estoy mencionando esto y cómo lo relaciono tanto al fondo como al bloque y toda la oportunidad que hay en mercados emergentes. Cuando México estaba comenzando a perfilarse como uno de los países pues, más importantes en cuanto a consumo de videojuegos, porque el tema del desarrollo vino después, pues es ahí donde las empresas gigantescas de videojuegos dijeron, oye, en América Latina hay un montón de gente jugando, hasta este show que se llama el EGS, vamos, ¿no? Y entonces así es como aterrizan, como te digo, todas estas empresas. Me invita a trabajar EA y algunos años después, en 2005, abro las oficinas de Electronic Arts en América Latina desde México, a pesar de que ya tenían ellos una presencia en Brasil. Me tocó pues, ser el encargado de todo el mercado de habla hispana en América Latina y ahí comenzó un crecimiento verdaderamente loco, no nada más de EA, sino de todo lo que se te ocurra que tenga que ver con videojuegos en América Latina. Okay. Xbox, PlayStation, Nintendo, Konami, THQ en ese entonces, Activision por supuesto, Electronic Arts, Ubisoft, todas las empresas que se te ocurran de videojuegos voltearon a ver América Latina y particularmente en México hicieron que creciera el consumo de videojuegos. Dado el volumen de personas, el volumen de consumo, el volumen y la cercanía también con Estados Unidos, hizo que el mercado explotara y pues el EGS creció y creció y creció y creció, Electronic Arts creció y creció y creció. La verdad es que creo que sí hicimos buen trabajo, me tocó ser el líder de un equipazo cuando abrimos las oficinas de EA. Estaba yo solo cuando abrí las oficinas, cuando me fui éramos casi 17, éramos 16, 17, no recuerdo, pero la verdad es que la región
explotó en cuanto a consumo. Una de las razones, yo creo que por las cuales me invitaron a vivir y a trabajar a las oficinas globales de Electronic Arts fue porque pues Latinoamérica creció en promedio mucho más que otras regiones del mundo, ¿no? Y esto evidentemente a nivel corporativo pues tiende a premiarse, tiende a decirse, oye, ¿quién está haciendo todo eso? Me tocó ser el ganón, me tocó ser a quien invitaron, y entonces por eso terminé en Silicon Valley desde el 2010. Pero para comenzar a contestar tu pregunta de manera como muy breve, porque creo que este preámbulo era importante, los mercados emergentes empezaron a moverse rápidamente después de la primera década de los años 2000, con toda esta democratización digital, donde ya era cada vez más fácil desarrollar un videojuego, distribuir digitalmente un videojuego, ya no nada más eran discos, etcétera. Se nos vino encima un tsunami democratizador alrededor de la industria de videojuegos que hizo que muy rápidamente los mercados emergentes en los 2010s pasaran del consumo al desarrollo. Okay. Y entonces en muchos lugares de América Latina, del sudeste asiático, de Eastern Europe y del mundo árabe, etcétera, no nada más en Europa, no nada más en Canadá, no nada más en Estados Unidos, comenzaron una ola y una fiebre de desarrollos de videojuegos independientes tremenda que marcó toda una época y comenzó a dibujar tremendas historias de éxito, ¿no? Entonces yo desde que llegué a Silicon Valley, por un lado comencé poco a poco con algunas inversiones a nivel ángel, ¿no? En 2011 me tocó invertir en un par de empresas, en 2013 otra. Como que comenzaba yo a involucrarme mucho con el ecosistema de emprendimiento que también, dicho sea de paso, explotaba de una manera tremenda en América Latina. En ese entonces estaba ya muy sonado el ecosistema emprendedor, muy sonado el ecosistema de inversión de riesgo a través de los venture capital, la MEXCAP estaba todo lo que da, ¿no? Etcétera. Entonces creo que se hizo una especie de tormenta perfecta también en el rubro de videojuegos, porque en 2014 con este proceso de democratización que te estoy explicando, pues yo dije, aquí hay algo importantísimo, hay algo que ya para entonces en mis responsabilidades yo estaba ya trabajando prácticamente desde que llegué con una responsabilidad global que tuvo 2-3 movimientos, todas digitales, todas a nivel internacional, y la última era justamente director de desarrollo. Mi rol era ser director de desarrollo de negocios para mercados emergentes. Okay. Entonces me tocó ver de primera mano, sí. Me subí a un avión, estuve todo el tiempo fuera y me tocó ver de primera mano la explosión verdaderamente que existía en, insisto, desarrollo, no ya nada más consumo, en mercados como América Latina, en mercados como el centro-este de Europa, como Southeast Asia, Malasia, Vietnam, Indonesia, etc. Y fue impresionante, abrumador para mí, y después de 11 años de trabajar en Electronic Arts, decidí ya un poco con la experiencia que me había dado el entorno emprendedor, abrir un pequeño fondo de inversión, que ahí va, poco a poquito, ¿no? Te decía yo hace un ratito que ha cumplido un segundo ciclo, porque su primer ciclo, digamos que fue la ruta equivocada, ¿no? Normalmente cuando uno empieza cosas, empieza y se equivoca y está bien. A mí afortunadamente, a pesar de que yo tenía ya para entonces 40 años, cuando decidí emprender otra vez y salirme de Electronic Arts, de 11 años trabajando en Electronic Arts, el talento emprendedor y el talento desarrollador que yo veía, ya hablemos más de América Latina y de México, porque los mercados emergentes no son países, los mercados emergentes son centros urbanos. Okay. Querétaro es un mercado emergente, Ciudad de México es un mercado emergente, Mérida es un mercado emergente, el norte del país, en todo este como cruce entre Tijuana, Mexicali y Ensenada es otro mercado emergente. Y yo estoy pues muy entusiasmado de haber tomado esa decisión todavía, porque a pesar de que en el primer ciclo del fondo nos equivocamos, o me equivoqué pensando que la ruta era ser un VC, un Venture Capital, no era la ruta, específicamente no porque el modelo de VC estuviera mal, tiene muchas cosas mal y muchas cosas medio equivocadas, pero es otra historia. En realidad más bien la razón por la cual no era la ruta era porque
con videojuegos, que es un producto muy particular, con una naturaleza completamente distinta a la de una startup tecnológica, un modelo de VC no era el correcto. Entonces el segundo ciclo de Altered Ventures. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sería como distinto? Pues mira, creo que, contestando eso muy rápido, la razón es porque es un producto de corta vida. Okay. O sea, un videojuego es algo que explota y luego se va muriendo poco a poco, ¿no? Okay. Es un pedazo de software que en realidad, a diferencia de Uber, por ejemplo, que ¿cuántos años tienes con Uber instalado en tu celular? Muchísimo tiempo, ¿no? Y Uber es una plataforma que usas de una manera quizá un tanto comoditizada ya, pero pues es una plataforma que crece en horizontal y exponencialmente. Y puse Uber como un ejemplo de unicornio tecnológico, pero todas estas empresas tecnológicas que buscan inversión por parte de un VC, pues intentan en su modelo de negocio parecerse un poco a ese crecimiento exponencial. Un videojuego es un momento de entretenimiento que puede durar meses, o puede durar semanas, o puede durar años, pero tiene que tener nuevos contenidos para que dure años. Entonces la naturaleza es distinta y esa es la razón por la cual en este segundo ciclo lo que tratamos de hacer fue pues, ser más bien un inversor mucho más líquido, mucho más ágil, mucho más en chiquito, pero como muy... pues sí, como se dice en inglés, medio nimble, ¿no? Que se mueve rápido, que pivotea rápido y que ayuda de a poco a videojuegos, no a compañías, ¿no? No necesariamente a estudios, sino a videojuegos. Hicimos, como tú sabes, varias inversiones, una de ellas, por ejemplo, la inversión que hicimos en Uruguay, en Montevideo, con un juego que tiene muy entusiasmado a mi socio Memo Ochoa, que sabes que Memo Ochoa es nuestro socio principal dentro del fondo y que tiene muy entusiasmado. Este juego es un juego como tipo first person shooter, pero de paintball, ¿no? Como de este deporte como de gocha, como gocha, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo tomo de ejemplo porque en realidad lo que hicimos con ese juego fue invertir primordialmente en el juego, que ya va a lanzarse finalmente a finales de este año, lleva casi 3 años en desarrollo, y ese es un poco como el acercamiento que quise hacer con el fondo. Regresando un poco al EGS, que dicho sea de paso, bueno, pues la participación que nosotros tenemos en el EGS, independientemente de que sea a través del fondo o a través de mi persona, pues como tú sabes, es un proyecto que está muy cercano a mi corazón. Yo ayudé a crearlo en 2002, pero hoy en día la oportunidad de EGS, así como la oportunidad que vimos cuando organizamos Queretaverso, tiene que ver mucho más con un entorno de videojuegos y de industria de videojuegos independiente. Eso. La cantidad de videojuegos independientes que vamos a tener en el EGS. Pusiste un número en redes. Son más de 60 videojuegos, tanto mexicanos como internacionales, que vamos a tener, sin contar los juegos grandes, ¿no? Y conocidos. Esto habla justamente de un síntoma que, conectándolo con lo que ustedes están haciendo en Bloque, esta fiebre que yo comencé a identificar en 2014, 2015 y que hizo que yo me saliera de EA en 2016 para apoyar a la industria independiente o a los videojuegos indies, y lo estamos haciendo ahora con el EGS al tener en estos 14,000 metros cuadrados que vamos a tener de exhibición, una muy buena parte va a estar dedicado a la industria independiente. Sigue hablando de que aún casi 10 años después de que yo identifiqué esa tendencia, definitivamente la oportunidad que tiene una ciudad o un estado como Querétaro de ser la cuna de nuevos desarrolladores de videojuegos, de gente que esté desarrollando entretenimiento interactivo para plataformas existentes, móviles, PC, consola, pero también para las nuevas, las inmersivas, ¿no? Realidad aumentada, sobre todo, realidad virtual en su momento, cuando siga medio creciendo. Pero yo estoy convencido de que no hay mejor momento para ser emprendedor en general, pero no hay mejor momento sobre todo para ser emprendedor en software de entretenimiento, porque hoy la industria de videojuegos vale $200,000 millones, es casi 3 veces la suma de la industria de la música y el cine, ¿no? Eso sí, terminó de explotar, y es una industria, además de que es muy noble en cuanto a crecimiento económico,
es una industria a la que hoy en día es altamente democratizable el poder entrar, es decir, el entry level para ser un desarrollador o una desarrolladora de videojuegos hoy ya es relativamente bajo. Los modelos de negocio alrededor de las herramientas de creación, como tú sabes, de videojuegos, como un motor como Unreal, a pesar de las tonterías que hicieron recientemente los de Unity con su pricing, etcétera, sigue siendo también un entry level más o menos fácil. Nunca había habido un momento en la historia en donde tú pudieras ser un videojugador desde tu casa y tener por lo menos la oportunidad de desarrollarlo al mismo nivel que una empresa de 10, 20, 50 personas, si le metes ganas, y de distribuirlo en las mismas condiciones. Distribuirlo en las mismas condiciones quiere decir ponerlo en el mercado de la misma manera en la que un EA pone al mercado. No estoy hablando de presupuestos de marketing, estoy hablando de canales de distribución. Eso jamás lo habíamos visto. Entonces, es una época interesantísima, increíble, no solamente para ser un emprendedor, sino para ayudar a un emprendedor que está justamente explorando todas estas categorías y todos esos sectores. ¿Cómo percibes sin duda ustedes lo están haciendo? ¿Cómo percibes que ha cambiado como esta, pues un poco también la percepción, ¿no? Porque creo que también muchas veces, y hemos hablado tú y yo un montón de veces, ¿no? El tema de si hay todavía como un cierto tabú, una cierta resistencia, igual generacional, ¿no? Pero hacia el tema de los videojuegos. De que tú iniciaste ahorita, ¿cómo percibes que ha sido como ese cambio? Sumamente mejorado, o sea, la respuesta corta es, lo veo mucho mejor, ¿no? Estamos menos fregados. O sea, en ese sentido... Digo, porque era hasta un tema de remuneración económica de lo que se le quería pagar a un animador, ¿no? Totalmente. O sea, y lo que decías ahorita del juego de Uruguay, ¿no? O sea, son 3 años de desarrollo y creo que es algo que la gente no ve y no sabe todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, por supuesto. Y no solo eso, la ignorancia que todavía persiste, aquí viene la parte un poco larga de la respuesta, la ignorancia que todavía persiste es una ignorancia prejuiciosa cuando alguien dice, por ejemplo, a ver, los videojuegos son para niños. Pues no, buenas noticias o malas noticias, como cada quien lo quiera ver, la edad promedio del videojugador a nivel mundial es 35 años. Entonces, estamos hablando que los videojuegos son una categoría de entretenimiento que en realidad está hablándole a gente adulta, ¿no? Lo que siempre, la estadística que más me sorprende y que sigue siendo vigente y que ya me has escuchado decir varias veces es que hay más mujeres jugando videojuegos que tienen que son mayores de 18 años que hombres, varones, como dicen las tías, que varones menores de 18 años jugando videojuegos. Entonces eso es una realidad. Los videojuegos no son para niños. Los videojuegos son primordialmente un sector de entretenimiento adulto, número uno. Número dos, también existe un prejuicio tremendo alrededor de la violencia famosa, ¿no? Sí. Que si juegas videojuegos tiendes a la violencia, que si la gran cantidad de oferta de contenido de videojuegos es violenta o tiene armas o es de guerra. Y de nuevo, si nos vamos a los números duros... Ya hay estudios que es... No, tiene muchos todo lo años... contrario, ¿no? Tiene muchos años donde yo te puedo decir que el 80% de la oferta de contenido que existe en los videojuegos, es decir, el 80% de los videojuegos allá afuera, son aptos para todo público. Ya. Entonces la gente tiende nomás a juzgar es un Pareto medio bizarro porque tiende a juzgar por este 20% medio polémico, el 20% que es adulto, que el 20% que tiene que ver con violencia, con armas, con sangre, con zombies. Pero que además no existe una correlación, o sea, yo leí, me encantaría... Esa es la otra. Sí, o sea, me encantaría decirles en qué artículo lo leí, pero realmente no hay una relación entre los índices de violencia relacionados con la gente que juega videojuegos. Hay una gráfica, tampoco me acuerdo exactamente la fuente, pero hay una gráfica abrumadoramente clara a nivel comparativo visual. De un lado tienes las muertes por país debido a armas de fuego, donde Estados Unidos está en su máxima, y luego vienen los otros países sumamente disminuidos, pero bueno, ahí está el segundo lugar, el tercer lugar, etcétera. Y luego tienes la popularidad de los videojuegos en esos mismos países. Y también Estados Unidos está muy grande, pero empieza a haber una no correlación
donde la cantidad de popularidad que existe en los otros países que tienen mínimo índice de violencia por arma de fuego es también gigantesca. Entonces, aquí la correlación debería de ser, oye, pues si están también en Japón jugando videojuegos o en México jugando videojuegos como locos, como nos lo está diciendo esta gráfica, ¿por qué la muerte o la violencia por arma de fuego es tan absolutamente reducida en comparación? No tienes que regular los videojuegos, sino el problema es que las puedes comprar una pistola en Walmart, ¿no? Entonces, ese yo creo que es algo también otro de los temas que han madurado un poco. Otra de las cosas, por ejemplo, y hablando de nuevo de, por ejemplo, todos los esfuerzos educativos que ustedes están haciendo en Bloque, tú sabes, soy un apasionado de la educación alrededor de videojuegos, está comprobado que jugar videojuegos te afina no nada más capacidades motrices finas, sino también te mejora capacidades suaves, ¿no? Las famosas soft skills. Tu nivel de tolerancia para poder trabajar en equipo, el nivel de tolerancia al fracaso, psicológica y emocionalmente, toda la capacidad de poder tomar decisiones bajo índices de estrés, ¿no? Sí. Un pensamiento estratégico mucho más manifiesto. Incluso hay un estudio que me encanta, y este siempre lo cito también, es un estudio del MIT, donde hace referencia a que los videojugadores y las videojugadoras tienden a ser mejores ciudadanos que los que no juegan videojuegos, justamente por una traspolación de este síndrome del héroe, donde tú estás jugando videojuegos y lo que quieres es salvar algo, salvar a alguien. La gente que juega videojuegos tiende a tener un propósito de trabajo más claro y más fino, más estructurado que la gente que no juega videojuegos. En fin, te podría ayudar, apoyado por la ciencia y por estudios académicos también ya bastante conocidos, todas las razones por las cuales apoyar a la industria de videojuegos hace todo el sentido, y bueno, pues a nosotros como iniciativa privada siempre nos dio mucho gusto que ustedes escucharan esa parte, porque independientemente de que Bloque cuando esté listo tenga a lo mejor a muchas y diversas industrias, yo sé, por la plática que hemos tenido muchísimas veces con ustedes, pues que la prioridad y el no bloqueo a la industria de videojuegos, a la industria de realidad virtual, de realidad aumentada, pues es algo que con ustedes no va a suceder, ¿no? Exacto. No, y es un poco la idea finalmente, y me gustaría, porque me encanta cómo platicas y mucha gente se acuerda de esto que decías tú en Queretaverso, acerca de la realidad virtual, ¿no? Que creo que, y quiero conocer tu opinión acerca de este tema. ¿Por qué? Porque vivimos el boom del metaverso y entonces como que nadie entendía, y luego fue como de, no, ya se apagó. Bienvenida, ¿no? A la AI. ¿No? Ahorita es AI, entonces ya cambió. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Porque, digo, a ver, tú conoces y has estado trabajando, ¿no? Desde en su momento lo que platicamos muchas veces de la burbuja que fue el .com, ¿no? Exactamente. Vino todo este tema de blockchain, NFTs, también fue una burbuja y explotó, y es como una misma depuración en sí, como... Exactamente. Yo creo que tendemos mucho a confundir ciclos de plataformas con ciclos de hardware. Okay. Y no son la misma cosa. ¿A qué voy? Un ciclo de hardware, hablando por ejemplo de los cascos de realidad virtual, un ciclo de hardware es pues que a lo mejor hace unos años teníamos al celular metido en una caja de cartón de Google, ¿te acuerdas? Y años después a lo mejor ya era una especie como de casco un poquito más estructurado, pero seguía siendo el Android. Y luego salen los primeros cascos carísimos, los de HTC, y luego viene Oculus, y ahora estamos en el Quest que acaba de anunciarse, etc. Todos esos son ciclos de hardware, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? El fierro es el mismo, o tiene una intención, digamos, igualitaria, pero las capacidades de hardware son distintas. Okay. Nosotros tendemos a juzgar un mercado, un sector, una burbuja y una industria en su totalidad porque un ciclo de hardware fracasa o porque un ciclo de hardware se corta. Hablando de blockchain, pues los NFTs a lo mejor fueron, si no un ciclo de hardware, fue un ciclo de aplicación donde un montón de especuladores y un montón de gente que se quería hacer
rápidamente rica, pues entró y dijo, a ver cómo le hago, y entonces, pero en realidad de lo que estamos hablando, la plataforma no es el NFT, no son los tokens, no es ni siquiera Bitcoin o Ethereum, la plataforma se llama blockchain y te lo puedo firmar con sangre, blockchain llegó para quedarse, así como el internet, a pesar de que tuvo un ciclo de hardware y de especulación llamado la burbuja de .com, internet está probadísimo que llegó para quedarse, y no solamente llegó para quedarse, se convirtió en la plataforma que hizo posible todo lo demás que sucedió. De la misma manera, yo creo que realidad virtual, realidad aumentada, han estado pasando por distintos ciclos, tanto de hardware como de software, los metaversos, todo lo que se puso de moda, que si de Decentraland, que si de Sandbox, que si todo lo demás. Independientemente de lo que haga Mark Zuckerberg y su compañía, yo creo que el siguiente gran ciclo, ya no de hardware, sino de plataforma, tiene que ser un cómputo inmersivo, un cómputo espacial. Y esta es una mezcla súper interesante entre, sí, una inmersión completa, absoluta, donde tú te viertes por completo desde la perspectiva mediática a un casco desde tu casa y te metes a otro mundo, pero también vienen cosas súper interesantes en realidad mixta, donde no necesariamente esta inmersión es completa, sino hay maneras de interacción, que ya hemos visto muchísimos ejemplos de eso, maneras de interacción con el mundo exterior que son reinterpretadas a través de un layer de información. Así como hoy en día hacemos uso de internet a través de un monitor y un teclado y una computadora o la pantalla de un celular, que además es relativamente nueva porque internet brincó de la computadora personal al bolsillo hace relativamente poco, 10 años, un poquito más, sí, ya, como 15 años. Pero a lo que voy es, estamos a punto de vivir nuevas iteraciones de esta revolución, donde un ciclo nuevo de plataforma, de interacción, digamos, humano, computadora, no nada más va a estar permeada por un layer de inteligencia artificial, sino va a estar permeada también por un layer, por una máscara, insisto, ya sea de realidad mixta o de realidad virtual, que va a hacer de nuevo un empuje de emprendedores, de inversionistas, de innovación. Y eso es lo que me tiene fascinado, no solamente con el fondo o con lo que estamos haciendo en EGS, con todo el mundo de los videojuegos, que definitivamente los videojuegos se convierten en un caldo de cultivo inicial donde se prueban un montón de cosas. Al final del día, la primera categoría popular alrededor de este ciclo que ya llevamos muchos años viendo, que es el de la realidad virtual, ha estado primordialmente alrededor de los videojuegos. Y por cierto, ahí en EGS vamos a tener un área gigantesca de realidad virtual también. Y la parte última que quería decir al respecto de esto es que estamos, yo creo, en un momento donde iniciativas como Bloque van a ser como una especie de territorio fértil para toda la innovación que puede llegar en América Latina, en México particularmente, en los próximos 5 o 10 años. Oye, me encanta y creo que este tema da para muchísimo más. Ojalá que en algún otro momento puedas volver a... Feliz de la vida, tú me invitas. No, claro, sí. Yo puestas. Porque creo que da para mucho más, porque me encantaría adentrarme en más temas, pero para no extendernos, me gustaría que platicaras de EGS. Claro. ¿Dónde van a estar? ¿Qué fechas? ¿Dónde pueden comprar boletos? Por supuesto ¿Qué va a que sí, haber? muchísimas gracias. Por supuesto, mil gracias. Estamos muy contentos, como te decía hace un rato. Sobre todo yo estoy muy contento de estarme involucrando en un EGS, como me dice Jorge, al que sí voy a ir, porque el año pasado estaba yo fuera. ¿Estuviste en pero pantalla? estuve en pantalla y la verdad es que sí me aventé buen rato en streaming, a pesar de que estábamos en horarios completamente volteados. Pero estamos muy contentos. El EGS, primero que nada, tuvimos como muchas ganas de hacer un experimento, y este experimento lo pueden encontrar en el sitio web, a ver si le echas un ojo, que es www.egsmexico.com. Okay. El experimento al que me refiero es, hay una manera en la cual puedes jugar dentro y antes del evento. Te registras en el sitio web y tienes que completar ciertos retos.
El primer reto, te doy un ejemplo, es el primer reto es que te registres. El segundo reto es que a través de un prompt de inteligencia artificial tú escribas cómo te ves a ti en una foto que subes. O sea, tú subes tu foto, pero además pones un prompt como diciendo, no sé, guerrera del universo o algo que tenga que ver con algo fantástico, y entonces el AI que tenemos ahí en el sistema utiliza tu foto y además pone el layer de guerrera del universo, por ejemplo, ¿no? Y luego a lo largo de eso hay un montón de retos adicionales donde vamos a, en el EGS, premiar a quien más puntos tenga, porque se trata como de una serie de, creo que van a ser como 18 retos, y entre más puntos hagas, ¿no? Porque es una especie como de videojuego, ¿no? Eso me tiene muy contento porque fue como una especie de por primera vez lo hicimos en el sitio web de EGS y va jalando muy bien. La otra parte que me tiene muy contento, mi querida Carlita, es que este año EGS se llama EGS Survival, pero el all es como todos en inglés, no nada más de sobrevivir, sino all, porque traemos una onda de inclusión bien proactiva que mencionamos cuando anunciamos el evento en julio, y es todos juegan, todo gamer y toda gamer y tode gamer participa, se vale, ¿no? Queremos ser como altos promotores de no solamente todos los videojugadores y videojugadoras de todas las plataformas, móviles, consola, PC, en donde sea que juegues, sino quien seas. Si eres jugador o jugadora o jugadore, edades, géneros, todo lo que tú quieras está incluido, y podemos y queremos incluirlos e invitarles al evento. El evento es del 17 al 19 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México, mismo lugar en el que fue el año en el que ustedes estuvieron. Me encantaría ir, luego ya quedamos fuera del aire en ponernos de acuerdo para mandarte unos boletos para la gente del podcast, para la gente del municipio, con todo gusto, y pues ojalá que los veamos por allá. Va a haber 14,000 metros cuadrados de videojuegos, actividades, ya sabes, distintos distritos, tenemos distintas temáticas, un área de realidad virtual súper interesante, un área indie que me tiene súper orgulloso, con indies mexicanos sobre todo, pero también internacionales. Creo que es la primera vez que vamos a tener a tanto indie mexicano en un solo lugar. Además, con un montón de juegos, tanto los mexicanos como los internacionales, juegos aún no lanzados. O sea, juegos que aún no están disponibles en el mercado, vas a poder jugarlos en el EGS. Me encanta. Así que ahí nos vemos, y me encanta que hagan 19. esto, 17 al 19, boletos en la página de internet, EGSmexico.com. en sus redes sociales, también. que te escriban también directo. También. Me encanta esto y lo que dices, porque creo que también, además de convertirse en un evento, pues obviamente de entretenimiento, también es un poco un tema aspiracional, y es lo que nos pasó mucho en Querétaro, si lo recuerdas, que es, hay gente en Querétaro que está haciendo las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Obvio está bien padre ver a un Nintendo, ver a un Xbox, pero creo que el hecho de decir yo también lo puedo hacer, ¿no? Y están haciendo cosas increíbles, entonces creo que eso está padrísimo, y digo, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, entonces de verdad es una experiencia que vale mucho la pena. No, espero que nos veamos también por allá sí, de nuevo. Sí, cuenta con hasta esports y competencias de videojuegos va a haber de nuevo. Entonces, no, buenísimo. No, pues encantados todos, no se lo pueden perder. Y pues muchas gracias por estar Carla. aquí. Un saludo para toda la gente del municipio, a quien conocemos y apreciamos mucho, ya sabes. Gracias a toda la gente que escucha y ve. También se ve, obviamente, ¿no? Si no, no habría cámaras. No nos estaríamos bronceando aquí. Exactamente. A toda la gente que nos está viendo y que nos escuchó, muchas gracias, un saludo. Y bloque, acuérdense. Muy bien. Avancen en bloque. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y los esperamos en el siguiente capítulo de Avanzamos en Bloque.